Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros a través de tu Santo Espíritu. En esta mañana yo te voy a pedir que por un instante oremos una vez más. Le pidamos al Espíritu de Dios que nos dé entendimiento y que nos dé sabiduría para aceptar, para comprender y para poder grabar en la tabla de nuestro corazón el mensaje que el Señor ha enviado para nosotros en este día. Poderoso Jehová, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque tu Hijo amado Jesús es nuestro Redentor. Y gracias por enviar sobre todo aquel que anhele, que desee al Espíritu Santo de Dios. Precioso Espíritu Santo de Dios, eres la persona más importante de este servicio porque tú revelas al Padre y revelas a Jesús. En esta mañana, amado Espíritu Santo de Dios, llénanos de entendimiento, de sabiduría, para poder aceptar y grabar ese mensaje que has enviado a cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa, desautorizamos todo distractor en el nombre de Jesús, todo plan de las tinieblas lo declaramos sin poder y sin autoridad, creyendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de nuestras vidas y de nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana el Centro Cristiano Dios de Poder una vez más les da la bienvenida a este maravilloso servicio, un tiempo en el cual el Espíritu de Dios quiere obrar en tu casa, en sanidad, en liberación, en restauración, en aquello que tú necesites que el Señor haga en tu vida. Él tiene el poder, la autoridad y el amor suficiente para obrar en milagros. Yo creo que todos necesitamos no un milagro, sino muchos milagros, ¿verdad? Entonces es necesario que para ver esos milagros, como veníamos diciendo en prédicas anteriores, para ver los milagros de parte del Señor necesitamos alinear nuestro carácter a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hoy estamos una vez más aquí para compartir un mensaje que lleva por título el carácter del cristiano, lo que significa, cómo debe ser el carácter de cristiano, qué quiere el Señor de nuestra manera de actuar. Hemos dicho en prédicas anteriores que les decía que el carácter es nuestro verdadero yo, o bíblicamente lo que define el carácter es el hombre guardado dentro de nuestro corazón. Y es muy diferente el carácter de la personalidad. También les había dicho que la personalidad es aquello que las personas reflejan exteriormente, pero que muchas veces la persona no refleja aquello que verdaderamente lleva guardado. Y la idea es que nosotros, a través de estas enseñanzas, logremos ser transformados con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y, por supuesto, poniendo nosotros de nuestra parte para alcanzar aquella autenticidad que tenía nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que Él quiere que nosotros llevemos en este tiempo. Así es que, amados, voy a leer la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios 14:39. Dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero quiero que este último pedazo de lo que es aquí, la palabra del Señor dice: pero hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Dios es un Dios de orden y Dios quiere de nosotros asimismo que seamos personas que llevemos un orden integral en nuestra vida, tanto espiritual, ministerial, en nuestra vida familiar, en nuestras finanzas y en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque donde hay orden hay bendición, porque donde hay orden hay obediencia. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿qué sería de nuestras vidas si en ella tenemos un desorden en nuestro hogar, en nuestro empleo, en la iglesia, en nuestra manera de actuar? Esto es lo que verdaderamente va a reflejar. Como tú actúas, refleja lo que tú piensas. Mira cómo actúa una persona y sabrás cuáles son sus pensamientos. Entonces, cuando una persona es desordenada en las áreas de su vida, está mostrando una falta de organización en sus ideas y esto deja a la vista su verdadero yo, su verdadero carácter.
Amados, Dios quiere que nosotros desarrollemos muchísimos dones que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y entre esos dones, aquí en Corintios habla del hablar en lenguas. ¿Y por qué tomo este versículo? Porque este versículo a veces es mal entendido. Es maravilloso poder desarrollar el don de hablar en lenguas, pero aún en el hablar en lenguas, el Señor pide que nosotros seamos ordenados y decentes, porque yo no sé si a usted le ha ocurrido que muchas veces usted está en una iglesia, llámese como se llame, y empieza una hermanita o un hermanito a hablar en lengua y todos empiezan a hablar en lenguas al mismo tiempo. Yo quiero invitarte que tú leas en Corintios, porque en Corintios dice que cuando un hermano habla en lengua, los demás guardan silencio, y cuando ese hermano termina de hablar en lenguas, puede hablar otro hermano en lenguas, y dice que no se prohíbe el hablar en lenguas porque es un don de Dios, pero dice que se debe hacer en orden. Amados, la palabra del Señor es clara y pide todo en orden, ¿verdad? Pero el hablar en lenguas, si tú eres ese cristiano o esa cristiana que ya habla en lenguas, pero aún no está entendiendo lo que está hablando. Hablar en lenguas es comunicarte directamente con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios empieza a edificarte en lo espiritual, pero te empieza a edificar a ti para que tú edifiques a los que te están escuchando. ¿Y cómo hago esto, pastora? Tenemos que empezar a pedirle al Señor: Señor, ya tú me diste el don de hablar en lenguas, pero yo quiero que me des mi don completo, papá. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu Santo Espíritu me dé entendimiento para yo saber qué es lo que yo estoy hablando en lengua y poder transmitírselo a aquellos que me rodean. Entonces es maravilloso el hablar en lengua, ¿verdad? Pero tenemos que pedir a Dios que nos revele a nosotros qué es aquello que estamos hablando, porque está edificando nuestro espíritu, pero la palabra de Dios dice que nosotros edifiquemos aquello que nos rodea. ¿Para qué? Para que no lo hagamos con gritería, para que no lo hagamos todos al mismo tiempo, porque lo que ocurre es que se hace un desorden. Y ha ocurrido muchas veces que los que llegan nuevos a la iglesia se asustan al escuchar al uno y al otro, porque ellos no saben, ¿verdad?, qué es esto. Entonces es muy importante que tengamos este consejo en cuenta. Entonces, conforme a la palabra, el Señor quiere que nosotros transmitamos un mensaje que edifique. Entonces, ¿cómo debe ser el carácter de un cristiano? Nosotros no debemos comportarnos afanosos. La palabra del Señor dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanados. Entonces usted dirá, y tiene toda la razón, hay momentos de nuestras vidas en los cuales es inevitable que llegue la preocupación a nosotros, pero lo que quiere decir el Señor no es que en algún momento no va a llegar la preocupación a ti. Lo que Él te quiere decir cuando su palabra dice: más bien sean conocidas todas vuestras peticiones con todo tipo de acción de gracias, creyendo que ya el milagro esté hecho, ¿verdad? Es que cuando ese momento de preocupación llegue a tu mente y a tu corazón, tú vayas y ores y le entregues la carga con fe al Señor y le digas: gracias, gracias, porque yo sé que este milagro ya está hecho, porque viene y proviene este milagro de tu mano de poder y de tu mano de autoridad. Realmente, amados, el afán hace y deja entrever la inseguridad de un cristiano. Cuando una persona cristiana está afanada, desesperada, porque quiere obtener algo rápidamente, está dejando entrever su falta de dominio propio, está dejando entrever su falta de fe. Y aquellas personas que le rodeen y le están viendo: wow, pero está afanado por sus bendiciones. ¿Y qué pasa cuando el cristiano está afanado y quiere tomar la bendición antes del tiempo? Esa bendición no es duradera ni es permanente. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano está afanado? Está demostrando ante aquellos conversos e inconversos que no descansa en Dios. Y mucha gente le puede decir a usted: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu fe? ¿Y no crees que Él puede hacer el milagro? Entonces, ¿qué pasa? Que el afán nos va a llevar a nosotros, va a producir en nosotros angustia. Y estar angustiado es lo peor que le puede ocurrir al ser humano, porque hay desosiego y no
hay paz. Entonces hoy estamos dando, conforme a la palabra, consejos de cómo debe ser nuestro comportamiento y carácter cristiano. Por ejemplo, el Señor dice en Filipenses 4:5 que nosotros debemos mostrar gentileza y debemos ser conocidos por todos los hombres como personas gentiles. Y que dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Hay personas que lógicamente no van a querer estar en paz ni contigo ni conmigo, pero lo importante es, depende de mí yo extender mi perdón a esa persona. Depende de mí, yo estoy en paz, tengo un corazón limpio, no tengo molestia, no tengo enojo, ni tengo ni corazón ningún tipo de venganza hacia esa persona. Por ejemplo, yo leía en la Biblia que un soldado romano se convirtió a Cristo y le pregunta, ¿y ahora yo qué hago? Y Jesús le dijo a él, no hagáis extorsión y no calumnies y confórmate con tu salario. Cuando dice no hagáis extorsión, porque si nosotros hacemos extorsión, estamos creando que un problema entre nosotros y u otras personas. Entonces no vamos a quedar como gentiles y como pacificadores, ¿verdad? Si nosotros calumniamos, estamos produciendo ¿qué? Contienda. Si nosotros no nos conformamos con aquello que el Señor nos da, que somos, vamos a ser desagradecidos. Y el Señor quiere en todo tiempo que tú seas agradecido, como decía anteriormente. Entonces, un cristiano debe transmitir y contribuir la paz a aquellos que le rodean. Tenemos que inspirar paz. Usted sabe que muchas veces usted dirá, ay, esa persona no me transmite paz, no me da paz, no puedo confiar en esta persona porque no me da paz. Y mucha gente dice, no sé por qué no me da paz, pero no me da paz. Y una de esas razones que tu espíritu discierne que esta persona no te da paz es porque tal vez es una persona contenciosa o no es una persona de fiar. Entonces el Señor también pide en Santiago 5:12 que nosotros no juremos. Es un tema maravilloso el decir que no juremos porque a diario nos encontramos personas jurando por una cosa y por otra, pero nuestro Señor dijo que no juremos ni por el cielo ni por la tierra. Dice la palabra del Señor que vuestro sí sea un sí y que vuestro no sea un no, para que no caigas en condenación. Tú sabes que a diario muchas personas que juran en vano se condenan con sus propias palabras. Muchas personas que juran en vano están condenando su vida, condenando la vida de sus hijos. Y es más, atrevidamente aún juran por Dios, y es delicado que nosotros hagamos juramentos en vanos. ¿Por qué? Porque nuestra palabra debe ser firme y para ello debemos mostrar con hechos lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nuestras palabras y nuestras acciones deben ir al mismo ritmo. El que mucho jura vacilantemente quiere convencer de cosas que realmente no puede garantizar con solamente jurar. El que tú estés jurando todo el tiempo no garantiza que aquello que tú estás jurando es cierto. El hecho de jurar no va a hacer que un embustero no jure en vano. Se trata de una regla hueca en la cual Jesús, nuestro amado Jesús, no está de acuerdo. ¿Y sabes por qué no está de acuerdo? Porque la única garantía que tiene el cristiano para que su palabra tenga un valor es su conducta. Muchas veces las palabras van en un camino adelantado a nuestras acciones y eso no es lo que quiere nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús quiere que nuestras palabras vayan al mismo ritmo de nuestras acciones. Porque el hecho de que alguien te jure a cada rato no significa que esté diciendo la verdad. Tienes que aprender a discernir porque puede ser una persona adicta a la mentira y adicta a jurar para darle credibilidad a su palabra. Mucho cuidado con aquella gente que suele jurar a cada instante por todo. Esa gente que te está jurando por todo. Generalmente tienen una adicción a jurar en vano. Y el Señor
trae condenación sobre esas personas. Ni siquiera el Señor, esa persona misma se está condenando. ¿Cuántas personas no juran por su vida y al poco tiempo están enfermas y están enfermos porque juraron en vano por su vida y están poniendo en riesgo su buena salud? Otra característica importante del cristiano está en Tito 31:3, en donde dice que nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades y a nuestros gobernantes. En aquel tiempo en el cual estaba nuestro amado Jesús, quienes gobernaban en esa parte del mundo, en ese tiempo, eran los romanos, los cuales tenían una cultura que era totalmente pagana. Ellos tenían su propio dios del vino y su dios se llamaba Baco. Jesús respetó la autoridad, aún conociendo que ellos estaban en desobediencia, aún conociendo que ellos estaban idolatrando. Jesús respetó las ordenanzas de ellos porque Jesús estaba con su comportamiento enseñándolo a usted, enseñándome a mí y a todos en aquel tiempo. Recuerde que lo que Él dejó como enseñanza es para todos los tiempos. Entonces Jesús se sujetaba a esa autoridad porque Él en ese momento estaba representando a el cielo aquí en la tierra. Nosotros también somos unos representantes del cielo aquí en la tierra. ¿Y por qué usted dirá? Es que yo soy de la tierra. Sí, pero nuestra eternidad está en el cielo. Sí, nosotros estamos aquí en la tierra, pero todo lo que está aquí es pasajero y todo lo que está aquí es transitorio. Entonces nosotros como cristianos debemos sujetarnos a las leyes y no porque sepamos que ellos están actuando mal, nosotros vamos a actuar de la misma manera. Por ejemplo, yo veo a diario en las redes sociales incluso familias que están divididas porque unos dicen que el presidente es bueno, otros dicen que el presidente es malo, otros no están de acuerdo con este o con aquel y empiezan a entrar en contienda. Lo que nosotros tenemos que hacer sabiamente es orar para que Dios les dé a ellos entendimiento y sabiduría, para que Dios en su infinito poder sin nosotros estar diciendo, no, pero es que él no cree en esto o cree en aquello, ese no es problema de nosotros. Dios hace milagros y puede hacer un milagro en la mente de aquel presidente, de aquel gobernador, para que éste aún sin darse cuenta actúe en favor de nosotros. Pero nuestro deber, así como nos los dejó escrito nuestro Señor Jesucristo, es sujetarnos a las leyes, a las autoridades. Es como si dijeran que hoy no se puede ir a la calle, pero tú dijeras, pero no importa, yo voy a ir a la calle porque igual la policía no está en todas partes o el alcalde, la alcaldesa no me pueden ver. No, pero estás actuando en desobediencia y estás incumpliendo una ley que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó muy bien. Tenemos en Mateo 4, del 1 al 11, usted puede buscar en su casa, que Cristo fue interrogado por Pilatos. Hubieron muchas preguntas que él le hizo a Pilato, algunas Jesús respondió y otras las cuales guardó silencio, pero en este caso Jesús le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, mi reino está en el cielo. ¿Y qué pasa con esto? Ellos decían, pero tú eres el rey, tú eres el rey. Y mucha gente no creía en lo que él era, pero Jesús seguía creyendo en lo que él era y en el mandato que Dios le había dado a él. Él dijo, yo aquí en esta tierra en donde todo es pasajero, aquí a los que se sujeten a mí, pero los que se sujeten a mí también deben sujetarse a las leyes terrenales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que haya orden, porque si todos nosotros hacemos lo que nosotros nos venga a la cabeza o nuestro corazón, no va a haber un orden. Entonces, en el momento en que Adán pecó, ¿qué pasa? Le entregó todo su legado ¿a quién? Al enemigo, a Satanás. Y Cristo no le refutó a Satanás cuando Satanás andaba diciendo que todo aquí era de él. Porque, ¿sabes algo? Jesús sabíamos que nosotros no somos del enemigo, nosotros somos de Dios. Y que si Él se apropia de territorios y nosotros estamos allí, ese territorio va a entrar en libertad. Pero ¿por qué dice el Señor que nos sujetemos a las leyes
terrenales, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros debemos quitar nuestra atención de aquellos enemigos de carne y sangre e interceder y orar para que Dios, a través de su Santo Espíritu, deje a nuestros enemigos en libertad para que ellos nos dejen en paz a nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer y entender que nuestra ciudadanía está donde está en el cielo, no está aquí. Entonces, en un momento de su vida, Jesús estaba con Pedro y llegaron a cobrar los impuestos y Pedro no quería, a Pedro no le parecía justo el pagar los impuestos, pero nuestro Señor Jesús le instó y le enseñó, sacando, acuérdese, de la boca de un pez una moneda, y con eso pagaron los impuestos, ¿verdad? Entonces Jesús le enseñó que lo correcto era sujetarse. ¿Y sabes por qué es tan importante el tema de la sujeción? Porque una persona que no se sujeta es una persona a la cual nadie se le va a sujetar. Si usted nunca se sujetó a sus padres, le va a ser muy difícil que sus hijos se sujeten a usted. Si usted no se sujeta a Dios, ¿quién se va a sujetar a usted? Si usted no se sujeta a sus pastores, cuando sea líder de un grupo familiar, cuando sea líder de un ministerio, ¿quién se va a sujetar a usted? Nadie lo va a hacer, porque acuérdese la ley divina, lo que usted siembra, eso usted va a recoger. Y aún en ello Jesús tenía cuidado de todas y cada una de estas cosas. Entonces, otro punto importante está en 2 de Timoteo 2:24, que dice que un siervo de Dios no debe ser contencioso. Yo espero que usted en esta mañana esté captando el mensaje, y el mensaje es cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos y cómo no debe ser nuestro comportamiento como cristianos, cómo debemos transformar nuestro carácter a ello. La idea es que a medida que yo voy hablando, usted diga, yo tengo una debilidad en esta parte de mi vida. Tal vez usted pueda decir, anda, pero a mí me cuesta sujetarme. Tal vez usted pueda decir, anda, pero yo a veces no soy tan pacificadora o pacificador, porque cuando pasa algo yo más bien llego a aumentar la marea. La idea es que nosotros vayamos viendo en qué parte de nuestro carácter, de nuestra vida, hay una debilidad, para presentarle esa debilidad a nuestro Padre Celestial y Él pueda fortalecer en esa área de nuestras vidas esa debilidad. Acuérdense que la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino que por el contrario debe ser amable para con todos. Nosotros como cristianos estamos llamados no a ser amable con una sola persona, no a ser amable con aquel solamente que nos cae bien, no solamente a ser amables con aquellas personas que tienen una posición social que a nosotros nos agrada, o con aquella persona, no. En el cristianismo encontramos muchas veces que las personas están divididas, y el cuerpo de Cristo no debe estar dividido, es un solo cuerpo. Encontramos como muchas personas juzgan a aquella hermana, aquel hermano, porque se encuentra en este o en aquel pecado, pero como que se nos olvida a nosotros de dónde venimos. Y Dios quiere que seamos amables con todos, que no seamos contenciosos, que no seamos señaladores, ¿verdad? Que no tengamos preferencias, porque tengo preferencia con este ano porque es que este o esta sí son santos, aquel sigue en el pecado hundido. Ese que está hundido o esa que está hundida en el pecado es el que necesita más de nuestra atención para que le ayudemos a salir de ese pecado. Aquel que no tiene una condición social, económica igual a la tuya, es el que necesita más atención y más ayuda de ti. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente se encuentra por un mal momento, y tal vez Dios quiere que tú pongas tu atención en aquel hermano el cual tú no sabes cómo se pueda sentir esta persona. Entonces, cuando esto sucede, el Señor se desagrada. Cuando nosotros decimos, ¿por qué? Porque Él no hace acepción de personas, y si nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a estar desagradando. Debemos tratar a todos con amor. Muchas veces en las iglesias dice, ay, pero es que yo no puedo tratar a este hermano igual, porque es que me hizo esto, me hizo aquello. Estás en problemas con Dios, porque tu deber es perdonar a esa persona. Tu deber es ponerte a paz con esa persona en cuanto esté de tu parte. Si esa persona ya no quiere estar bien contigo, ya no es un asunto tuyo, pero de tu parte tú debes estar bien con esa persona.
Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces cuando el cristiano hace este tipo de cosas es porque no tiene dominio propio. Y cuando no hay un dominio propio, no hay un carácter bajo control. Entonces las emociones de aquel cristiano que no tiene su carácter bajo control lo va a hacer caer en sus emociones. Esto va a ser motivo de caer. Las emociones del cristiano que no tiene su carácter en proceso de transformación, no tiene dominio propio, esto le va a ser motivo de caer. ¿Caer en qué? Caer en pecado, caer en vergüenza, caer atrás. Cuando el cristiano no tiene el carácter bien formado, termina mirando atrás, y todo aquel que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de que de alcanzar el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay personas que no avanzan? Porque no tienen control de sus emociones. Hoy dicen que van a hacer una cosa, pero ya mañana cualquier persona inconversa viene y le hace cambiar de opinión. Dios quiere que usted tenga carácter. ¿En qué sentido? En que tenga dominio propio. La gente cree que tener carácter es ser grosero, es ser bravo, es ser esto. Están equivocados. Aquel que coge rabia a cada instante, definitivamente le falta controlar su carácter. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar pensando hoy, no, yo iba para el mercado, me acosté pensando, mañana voy a hacer mercado, pero entonces viene una vecina y me dice, ay, vecina, pero no, mejor no hagamos mercado hoy, pero yo tengo mi nevera vacía. Mejor no hagamos mercado hoy, mejor vamos la otra semana, y esta semana pedimos en la tienda todo. Y aún sabiendo que en la tienda vas a gastar más, como aquella persona te dijo que no fuera, tú te quedas en casa y no vas. Y eso por poner un ejemplo pequeño. Pero hay cosas en las cuales cualquier persona, aquel que no tiene dominio propio, le hace cambiar de parecer. Mira muy bien de dónde vienen los consejos y de dónde vienen las opiniones. Porque tu forma de pensar debe ser radical y constante si tú sabes que va alineada a tu bendición y al propósito de Dios. Que ningún inconverso, escúchame bien, y esto el Señor se lo está diciendo a alguien que me está viendo y escuchando en este momento, que a ti ningún inconverso te haga desviar de la bendición que nuestro Padre Celestial tiene para ti. Que nadie te haga cambiar de opinión. ¿Sabes por qué? Porque cuando la bendición está cerca, el enemigo se atraviesa, quiere engañarnos a nosotros. Por eso es necesario tener dominio propio, porque el enemigo lo único que quiere es que caigamos en vergüenza, que caigamos en pecado y que volvamos atrás. Entre esas cosas de falta de dominio propio está la ira. ¿Por qué la ira? Porque la ira le da lugar al diablo, y cuando le damos lugar al diablo en nuestras vidas, ese es motivo también de caer y de quedar en vergüenza. Entonces nosotros debemos tener un carácter paciente. La palabra dice que nuestra paciencia nos hará ganar almas. ¿Por qué? Porque cuando una persona es paciente sabe escuchar, cuando una persona es paciente sabe guiar con amor y evita caer en provocaciones. ¿Sí ves por qué es importante ser paciente y tener dominio propio y control? Entonces el cristiano, también dice la palabra del Señor, debe tener un carácter honesto. Nosotros debemos ser honestos. Nosotros no debemos tener doblez, no debemos ser dado al vino, no debemos ser codiciosos y no debemos estar todo el tiempo codiciando ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que tú y yo tengamos la promesa de la vida eterna y la perdamos solamente por ganarnos unos pesos más. No tiene sentido que tú digas, bueno, ya yo recibí a Cristo en mi corazón, pero la verdad es que yo me tomo unos vinos y los pastores no se dan cuenta, los hermanos de la iglesia tampoco, yo me voy lejos, me voy donde mi familia, y aunque ellos me tengan que acostar casi ebria, casi ebrio, nadie me vio. Pero yo quiero que sepas que la persona más importante, que es el dueño de la promesa que tú y yo recibimos, es Dios, es nuestro amado Jesús y es el Espíritu Santo, y ellos son omnipresentes. El Espíritu de Dios está en todas partes representándolos a ellos. Entonces es muy triste que nosotros, teniendo una promesa tan maravillosa, la perdamos por vernos involucrados en ganancias ilegales, por el afán de tener un dinero rápido. Hay personas que son cristianas, pero
están siendo deshonestas con sus ganancias. El cristiano decide en su fe esperar el tiempo de su bendición, porque aquello que tomas con afanes, ¿sabes qué ocurre? Lo pierdes rápidamente. Hay gente que obtiene dinero con afán en sus propias fuerzas, haciendo cosas ilegales, y sabes, siempre ocurre algo que te hace gastar ese dinero en un abrir y cerrar de ojos, porque no es permanente, porque no es de bendición. Y el Señor quiere que todo lo que llegue a tus manos sea de bendición y sea de permanencia. Entonces nosotros no tenemos por qué tomar cosas a la carrera. No, yo te aseguro que con esos recursos que en este momento el Padre Celestial te está dando a ti, me está dando a mí, Él sabe que Él lo puede multiplicar en nuestras manos y que va a ser de bendición para nosotros y para aquellos que nos rodean. No debemos codiciar aquello que no es nuestro. No debemos estar buscando cosas por ganancia rápida que sabemos que a Dios no le agrada. No debemos engañar a los demás, porque Dios no puede ser burlado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted se acuerda de aquel hombre en aquel tiempo en el cual dijeron que todo lo que ellos vendieran lo iban a partir por partes iguales, pero aquel varón, cuando vendió la tierra, acordó con su esposa decir que la habían vendido por menos valor, para no compartir como lo había dado en una palabra en la cual no fue capaz de ser firme. Dio su palabra, pero la palabra no tuvo valor porque no la cumplió. Y cuando llegó y mintió, inmediatamente el profeta declaró una palabra, ¿verdad? Y este hombre cayó muerto. Luego llegó la mujer y también mintió de la misma manera. Estaban siendo engañosos con el varón de Dios, y su pecado los hizo que murieran, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de estar inventando cosas. Todo lo que tú tienes, Dios lo va a multiplicar en tus manos, y si necesitas más, pídele más al Señor, porque Él abrirá una puerta, abrirá un camino, enviará aún a los cuervos para bendecir tu vida, pero lo hará, porque Dios no desampara a sus hijos. Y si tú y yo somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá a nosotros en lo mucho. Si tú y yo somos agradecidos cuando pedimos esa petición, eso que necesitamos, el Señor está viendo el agradecimiento de nuestro corazón y nos va a dar más de aquello que nosotros estamos pidiendo. Muchísimas personas piensan que es que el cristiano es tonto. Bueno, le estoy ofreciendo esto y aquello, puedo tener una gran ganancia. El cristiano realmente es tonto, hace un tipo de cosas. No, yo quiero decirte algo muy importante, porque muchas personas suelen pensar que nosotros, porque somos cristianos, somos tontos. No, la palabra del Señor dice que no seamos envidiosos. Si por nosotros no ser envidiosos, si por nosotros ser prudentes nos van a decir tonto por hacer lo correcto, entonces que sigan diciendo. Pero yo quiero decirte algo muy importante en esta mañana, y es que la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos, pero nos manda además a ser prudentes como la serpiente y a ser sencillos y a cuidarnos de los malos. Y ser prudente y sencillo significa ser una persona sabia, no significa ser una persona tonta. El que tú no hables en el momento en que tú consideres que es mejor guardar silencio no te hace un tonto, simplemente te hace una persona prudente. ¿Y por qué esa comparación de prudente como la serpiente? Acuérdense que la serpiente no hace ningún escándalo. Cuando ella va movilizándose, no se escucha. Hay que tener un oído muy agudizado para darnos cuenta que ella va por ahí, ¿verdad? Entonces ella está observándolo todo, desde su presa hasta aquel que, mejor dicho, pueda atacar. Entonces, y ella sabe cuál es el momento preciso para atacar, para entrar en combate. Nosotros debemos ser prudentes. ¿Por qué? Porque tonta es aquella persona que puede ser burlada y que puede ser engañada con facilidad.
Pero tú y yo no lo somos por ser obedientes. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros somos llamados a ser sabios, a ver el mal y apartarnos de ese mal. Así que acuérdate que es muy importante que le pidas al Señor, dame prudencia y dame sabiduría y dame mucha sensatez. Otro punto importante está en 2 Corintios 3 del 2 al 3 y dice, nosotros somos cartas abiertas y conocidas y leídas por todos los hombres, no escrita con tinta, sino con el Espíritu Santo, no en tabla de piedra, sino en la tabla de nuestro corazón. Cuando el Señor está diciendo esto, a mí esta palabra me parece maravillosa. ¿Sabe por qué me parece maravillosa? Porque mi historia está guiada por el Espíritu Santo de Dios, igual que tu historia. Está grabada, escrita, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y la única manera de darle vida a esa historia que ya el Señor predestinó para ti es siendo obediente en todo aquello que Él pide de nosotros. Significa que lo que va a hablar por nosotros somos cartas abiertas porque aquello que va a hablar por nosotros es nuestro testimonio. Con mis palabras puedo hablar cosas maravillosas de mí y usted cosas maravillosas de usted, pero lo que va a hablar de usted y de mí son las acciones, aquello que nosotros hacemos. Ese testimonio es lo que está delante de los creyentes y de los no creyentes. Cuando usted y yo decidimos llevar una vida en Jesús, Dios tiene los ojos puestos sobre usted para cuidarle, protegerle, guiarle, proveerle, sanarle, levantarle y restaurarle. Pero el enemigo también tiene los ojos puestos sobre usted y sobre mí para matarnos, para destruirnos, para robarnos todo lo que puede y para que caigamos en sus trampas mentirosas. Entonces es necesario activar eso que se llama discernimiento y pedirle al Espíritu de Dios que ensanche nuestro discernimiento para guardar con lealtad a Él eso que se llama testimonio. Cada vez que usted le ofrezcan, le propongan algo, usted piense por un instante, ¿esto en qué afecta mi testimonio y mi buen nombre como representante de Cristo aquí en la tierra? Luego piense, esto que voy a hacer, en qué afecta a mi esposo, en qué afecta a mi hija y en qué afecta a los que me rodean. Todas esas cosas hay que pensarlas antes de actuar. Entonces una cosa es que en oportunidades las personas te levanten calumnias y hablen y digan de ti lo que no es. Si la gente habla de ti lo que no es, gloria a Dios. Pero si aquello malo que se está diciendo de ti, de mí, es cierto, ahí es donde está lo grave. Si lo que dicen es calumnias del enemigo, no importa, no te dejes afectar. Pero si están hablando verdades, tú y yo cómo peleamos, lo que nosotros tenemos que hacer es no darle argumentos al enemigo para que se digan cosas de nosotros en contra de nuestro testimonio. No le debemos dar argumentos para que se digan cosas malas. Entonces, amados, yo quiero finalizar con algo muy importante y es que nosotros debemos tener en cuenta que debemos darle orden a nuestra familia. Y muchas veces creemos, es que el orden en mi casa tiene que empezar porque cambie mi esposo, porque cambie mi hija, porque cambie mi esposa. Lo que Dios pide de ti y de mí es que el cambio empiece por mí y el cambio empiece por ti. Cada vez que quieras que alguien cambie, empieza primero cambiando tú. Empiezo primero cambiando yo. ¿Sabes por qué? Porque solamente sobre aquello que tú y yo vencemos tenemos autoridad para vencer aquello que puede estar operando en tu hogar y en mi hogar de parte del enemigo. Solamente cuando nosotros decimos, bueno, ya yo vencí esta área de mi vida que no estaba bien, esto que afectaba a mi familia, esto que afectaba a mi esposo, esto que afectaba a mi hija, entonces ahora sí tengo autoridad para decirles a ellos y para pedirles que por favor vamos a trabajar en ese cambio de su vida. Pero no podemos estar esperando que todos cambien y como si nosotros fuésemos perfectos. No lo somos. Todos tenemos muchísimas cosas que cambiar. Y cuando hay fallas en una familia, uno solo no es el culpable. Todos tenemos algo por hacer para contribuir a ese cambio, para ser nosotros mejores. Para ser de buen ejemplo, debemos actuar de la manera correcta. El ejemplo es el que va a provocar el cambio en aquellos que nos rodean. Entonces, amados, es importante ponerle orden a nuestra salud.
¿Y por qué orden a nuestra salud? La gente piensa que porque está en cuarentena se puede comer la nevera completa. La gente piensa que porque está en cuarentena y nadie le va a ver, ya puede andar. Amadas esposas, amados esposos, por favor, si es verdad que estamos en cuarentena, pero vamos a poner orden. Si usted quiere que su hija y su hijo se bañen temprano, báñese usted primero, para que usted pueda decir a su hijo, ya es hora de que tú te hayas bañado, ya es hora de que hayas bajado a la mesa. Si quieres que tus hijos todos se sienten a la mesa a comer como debe ser, porque el orden empieza por ahí. No hay orden en una casa en donde todo el mundo come a distintas horas, cada uno en su habitación. Cada persona come en su habitación. Eso no es un orden. El orden es que nos sentemos todos a la mesa, hagamos una oración, le demos gracias al Señor por la provisión y tomemos ese tiempo para reunirnos en familia. Pero si tú comes en la habitación viendo la novela, ¿qué ejemplo tú eres? Entonces debemos darle orden a nuestra salud, porque el que almuerces y te quedes tirado en la cama, eso no está bien para tu salud. ¿Ves? Es importante poner orden en nuestra forma de hablar y todos tenemos que trabajar en esto. Todos tenemos que trabajar en nuestra forma de hablar. Todos de una u otra manera terminamos diciendo cosas que sabemos que ni edifican, que no agradan. Amados, tenemos que poner orden en nuestra manera de hablar, tenemos que ordenar nuestras finanzas, siendo buenos administradores de ella, pero también aprendiendo a vivir con lo que el Señor nos está dando como provisión. Porque yo no puedo gastar más de lo que gano. No debo hacerlo porque eso lo único que va a hacer es que me hunda en qué, me hunda en deudas. Debemos ser ordenados y vivir con nuestros ingresos, ordenar nuestra relación con Dios. En esta cuarentena mucha gente tiene un desorden en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque el orden es que empieces a darle el primer lugar, una prioridad en tu vida. Y entre esas prioridades está que lo primero que debo hacer es orar, agradecer, exaltar y adorar a Dios. Y lo otro que debo hacer es leer la palabra de Dios. Lo otro que debo hacer es buscar el Espíritu Santo de Dios en buscar su presencia en la intimidad. Entonces, lo otro que debo hacer después de que oro, leo la Biblia, lo busco en la intimidad, le adoro, obedecer. De nada sirve que nos gastemos desde las 3 de la mañana, estemos en pie adorando a Cristo, alabando a Cristo, exaltándole, pero en lo que resta del día, cuando sean las 7 de la mañana, ya empiezas a desobedecer y a hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. La idea es leer la palabra y poner en práctica eso que tú estás leyendo ahí. Aprovecho para recordarles que a través de nuestro audio diario, nosotros estoy en el tema de enseñar a orar. Allí estoy dando los pasos porque sé que muchas personas todavía no han aprendido a tener la comunicación correcta con Dios. Allí estamos en un tiempo en donde cada día recibes una manera, el modelo de cómo debemos orar, una enseñanza acerca de esto. Entonces, una manera de servir a Dios es tratando bien a los demás. Yo quiero que en esta semana todos nos pongamos como meta a partir de ya, no a partir de mañana. Vamos a tratar, yo quiero que tú lo escribas detrás de tu puerta si es necesario. Voy a tratar a los demás, esposo, esposa, hija, hijos, amigos, conocidos, como yo quiero que esas personas me traten a mí. Voy a darles ese lugar de honra. Voy a tratarlos como quiero que ellos me traten a mí. Vamos a ponernos esa meta, amados míos. Vamos a tratar a los demás como ellos quieren que nosotros seamos, como nosotros queremos que ser tratados. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a orar. Voy a orar de manera especial porque hay familias que en esta mañana se encuentran haciendo un ayuno, incluida mi familia y yo estamos haciendo un ayuno para echar fuera de nuestras vidas y fuera de nuestros hogares todo espíritu de enfermedad. Todo lo que se llame enfermedad se va a ir de nuestros hogares y de nuestra familia en esta mañana en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Dios va a podrir a través de su unción y de su poder todo yugo de maldad en el nombre de Jesús. Así es que vamos a orar por ese ayuno. Vamos a orar por cada familia que se encuentre en ayuno. Y si en esta mañana no estás en ayuno, yo quiero que
unánimes juntos, nos pongamos de acuerdo y vamos a orar para que todo espíritu de enfermedad se vaya de nuestros hogares y todo espíritu inmundo se vaya de nuestros hogares en el nombre poderoso de Jesús. Ese espíritu recio que ha llegado a provocar muerte se vaya en el nombre poderoso de Jesús de nosotros y aún de toda Colombia, en el nombre de Jesús. Maravilloso Dios, en esta mañana te doy gracias. Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu favor, te doy gracias por tu grandeza. Yo te doy gracias porque tú nos has mirado con ojos de amor y nos has tenido a nosotros como tu pueblo. Y hoy nosotros te tenemos a ti por Dios. Creemos en tu Hijo amado Jesús, el cual es nuestro Redentor, el cual pagó en la cruz para que nosotros recibiésemos todos los beneficios de los cuales hoy gozamos. Pero sobre todo, gracias a nuestro amado Jesús, hoy nosotros tenemos la maravillosa promesa de la vida eterna. En esta hora, Padre amado, yo te doy gracias por tu Santo Espíritu, el cual está aquí operando en milagros, el cual en este momento va a ir a tu casa. Mira, no se trata de mí, yo solamente voy a declarar la palabra, pero quien va a hacer el milagro es el Espíritu Santo de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Así es que dispón tu corazón en esta mañana para recibir un milagro para ti, para recibir un milagro para tu familia. No importa si el milagro es financiero, es de salud, no importa si el milagro es de ese desorden que hay en tu casa, porque realmente todos tenemos muchas cosas